En esta práctica se explicará el diseño e implementación de un amplificador de clase D presentada por Ana Paula Velázquez, Camila García, Santiago Alejandro y Hassan Mesa. Bueno, los amplificadores son dispositivos diseñados para incrementar el nivel de una señal eléctrica, logrando así una mayor amplitud en su salida a partir de la señal de entrada. Estos operan internamente con corriente continua y su salida corresponde a una señal de corriente alterna. Ahora bien, en el caso de los amplificadores de clase D, están basados en señales digitales. Estos emplean técnicas como la modulación por ancho de pulso PWM y tienen como ventaja que los transistores MOSFET operan en los estados de corte y de saturación, minimizando así pérdidas de potencia en forma de calor y haciendo que su eficiencia sea hasta de un 99%. Además, hacen el uso de retroalimentación para mitigar distorsiones generadas por las no linealidades del modulador, la etapa de salida y las variaciones en el suministro eléctrico. Esta clase de amplificadores se usan en los audífonos y altavoces portátiles. Ahora, su diseño más común tiene una etapa moduladora que convierte la señal de entrada analógica en pulsos PWM de alta frecuencia mayores a la de la señal original. Después, la señal modulada pasa por una etapa de conmutación donde se amplifica a través de transistores que van a actuar como interruptores. Por último, un filtro pasabajas, normalmente compuesto por un circuito LC, va a eliminar los componentes de alta frecuencia no deseados, dejando así una señal reconstruida y amplificada que se va a adaptar a la carga. Para el desarrollo vamos a presentar los cálculos y las señales obtenidas dentro del Proteus. El primer cálculo que se realizó fue para el generador de la onda triangular, este generado a partir de un diseño de Schmidt, que es un inversor y un amplificador integrador. Aquí tenemos la fórmula que es R es igual a 1 sobre 4 veces FC, proponiendo una C de 100 nanofarados y una resistencia de 1 kilo para así obtener una frecuencia de 2500 Hz. Además de esto, se utilizó para la modulación por ancho de pulso una pequeña cálculo sobre nuestra suma de las tres frecuencias, es decir, una suma senoidal, establecidas en la tabla de aquí abajo, donde se indica que tenemos tres entradas, una 200, una 100 y una 120 milivolts, una frecuencia de 6, 11 y 9 Hz, y además de la señal portadora, que es la que ya establecimos como la triangular, la cual tiene una amplitud de 1 volt y una frecuencia de 2500 Hz. Además, para el amplificador de conmutación push-pull es realizado a partir de MOSFETs con una configuración tipo P y tipo N, donde se tienen las fuentes en estado común, es decir, van interconectadas, y este conmutador su entrada es la salida de nuestro modulador por PWM, lo que va a permitir hacer la conmutación y con la alimentación que nosotros demos a los MOSFETs es la salida que nos va a entregar o la ganancia de esta señal. Además, tenemos que hacer los cálculos de nuestro filtro pasabajas para poder determinar qué frecuencia es la que queremos cortar y a partir de ello recuperar nuestra señal. Por lo que tenemos aquí una fórmula que está del lado izquierdo, donde dice FC es igual a 1 sobre 2pi la raíz de LC, indicando la C como el capacitor y la L como el inductor. Determinamos a qué es equivalente la raíz de LC, que es 1 sobre 2pi por FC. Calculamos C y así es como determinamos nuestro valor del capacitor. Esto proponiendo un inductor de 100 microhenrios. Ahora para pasar a la parte de los resultados obtenidos, vamos a pasar a la simulación realizada en Proteus. Y como podemos ver, aquí está. Como ya se mencionó, está la etapa de la generación de la onda portadora, que es la triangular. Y aquí la opción ya sea de usar una onda compleja, que es la suma de las señales sinusoidales que ya habíamos presentado, o una señal de seno común.
luego nuestro comparador, que es el que nos va a dar nuestra onda en PWM, y después esa onda en PWM va a entrar a la conmutación y entonces nos va a dar la PWM ya conmutada, y esa PWM ya conmutada es la que pasa al proceso de filtrado que tenemos aquí, el filtrado, y ese señal en la entrada A de nuestro osciloscopio tenemos nuestra señal amplificada y en la entrada B tenemos la señal senoidal, que en este caso tenemos puesta la suma senoidal, que es la onda compleja. Como podemos ver aquí tenemos unas gráficas que nos permiten observar más o menos cómo se va comportando por etapas nuestro amplificador. De este lado tenemos la señal triangular en verde, nuestra señal de entrada, que es la suma senoidal en rojo, y en azul el PWM, que se genera a partir de la comparación de ambas. Luego tenemos el proceso de PWM en verde y la PWM ya conmutada, que se puede ver en rojo. Y finalmente tenemos nuestro resultado, que como podemos ver, la suma senoidal es la onda en verde y en rojo se encuentra la onda amplificada, manteniendo el mismo comportamiento, pero pues con una amplitud mayor. Y ahora vamos a pasar a simularlo como tal en el osciloscopio. Tarda un poco porque pues son frecuencias bajas, digamos, el de las ondas. Las frecuencias que se escogieron fueron pues bajas porque pues cuando uno habla respecto a sonido, que es para lo que se usan principalmente estos amplificadores, pues se presentan frecuencias muy bajas. Entonces, pues teniendo frecuencias bajas de entrada y usando nuestra eh, onda portadora a frecuencias más altas, nos permite tener este PWM pues con mayor fidelidad, digamos. Como se puede ver aquí, tenemos ambas en escala de 1. En el canal A tenemos nuestra onda amplificada y en el canal B nuestra onda senoidal. Se puede ver perfectamente cómo el comportamiento pues es el mismo, pero sí tiene esa diferencia en cuanto a la amplitud, bastante visible. Si queremos, por ejemplo, podríamos reducir aquí la escala para tener en 0,1 volts nuestra señal original y podemos ver que ahí se parece un poco más, teniendo una ganancia pues de aproximadamente 10 veces la señal original. Y como ya se mencionó, pues las gráficas que también nos ayudan a demostrar el comportamiento de nuestro amplificador. Discusiones. El diseño e implementación del amplificador clase D nos llevó a analizar sus etapas críticas, desde la generación de la onda triangular hasta la señal amplificada. Este amplificador, basado en el módulo PWM y transistores MOSFET, destaca por su alta eficiencia energética y mínima pérdida térmica. La selección adecuada de un filtro pasabajas, preferentemente LC, fue clave para obtener una salida limpia y con alta calidad. Se obtuvo como resultado que una frecuencia portadora significativamente mayor que la señal de entrada evita distorsiones en la modulación PWM. Aunque el diseño cumplió las expectativas, su implementación física podría optimizarse para reducir ruido y mejorar la estabilidad del sistema. Y en conclusión, el amplificador clase D demostró ser una solución eficiente, logrando una fidelidad cercana al 99% gracias al uso de la modulación PWM y transistores MOSFET rápidos. La selección correcta de la frecuencia de la portadora y del filtro pasabajas fue esencial para obtener la señal de la salida limpia y precisa. Además, las etapas de generación de la onda triangular y conmutación resaltan la importancia de un diseño preciso. Este proyecto proporcionó bases sólidas para aplicaciones futuras en sistemas de audio, electrónica de potencia, combinando teoría y práctica con resultados exitosos. Gracias.